doctor Salvador Morales Ferrer. Es un reconocido catedrático por la Universidad de Valencia, España, con la calificación de apto en el programa oficial de doctorado en estudios jurídicos, ciencia, política y criminología. Su desempeño académico es distinguido por la mención cum laude, reflejando su dedicación y excelencia por la investigación jurídica. Además, cuenta con el certificado Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad Cardenal Herrera CEU, enriqueciendo aún más su formación académica y su conocimiento en diversas áreas del derecho. El Dr. Morales Ferrer también ha obtenido un máster propio en Mediación y Gestión Eficiente de Conflictos, de la Universidad Cardenal Herrera CEU, lo que demuestra su compromiso con la resolución pacífica de controversias y su habilidad para gestionar eficazmente los conflictos. Asimismo, ha desempeñado un papel destacado como profesor colaborador en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, donde ha compartido su vasto conocimiento jurídico con estudiantes y académicos, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la educación legal. Gracias. Inicialmente, gracias por la invitación al homenaje del ilustre jurista Manuel Crescencio García Rejón, también a la revista Prescriptia y a la persona de la doctora Libertad y al maestro Esparragosa, un gran comunicador. Bueno, ante todo esto, una vez comentado lo inicial, bueno, el título de mi ponencia o la intitulación es el proceso civil en España y sus efectos respecto al divorcio y las uniones de hecho, como muy bien había dicho la doctora Libertad. ¿Por qué el proceso civil en España en el divorcio y en las uniones de hecho? Puesto que el proceso civil es muy necesario para demostrar que estas personas están divorciadas, separadas, incluso en las uniones de hecho. Así lo constata el Tribunal Supremo de lo Civil ya la sentencia del 22 del 11 del 77, número 368/1977, en sus fundamentos jurídicos segundos, párrafo cuarto, que señala, alegando los fundamentos de derecho, que estimó que el registro civil del distrito incluido deja nota suficiente en tal registro que es una sentencia declaratoria. Del mismo modo hay que añadir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tercera sentencia 11 del 7 del 2008, número C 195/2008, que en sus fundamentos de derecho cuarto manifiesta en la resolución judicial, las resoluciones de divorcio, separación judicial, nulidad matrimonial, respectivas a la responsabilidad parental dictadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro independiente, como se denomine, de dicha resolución se incluirán los términos de sentencia en el auto. El Estado miembro de origen o el Estado miembro al que se dictó la resolución judicial que hay que ejecutar. El Estado miembro de ejecución, el Estado miembro al que se solicite la ejecución de la resolución judicial. Otros hechos podrían ser, que no entraríamos en este caso porque estamos hablando de familia, serían como la violencia de género o de índole penal. Por lo tanto, generalmente todo es una sentencia declaratoria en el elemento, en las disoluciones, mejor dicho, de matrimonio, separación o incluso en las uniones de hecho. Por tanto, una vez iniciado el procedimiento judicial, que es muy breve, ya por voluntad de uno, por voluntad de los dos, aunque por voluntad de uno se demora más, puede tardar de 6 meses a 1 año, sin entrar en los matrimonios eclesiásticos o de diversa religión, puesto que se demoraría más, ¿no? O sea, demoraría más mi ponencia y que sería tema para otro caso tratar, pues entrando en el ámbito civil, deben de ser inscritos
Tienen que haber inscripción de nulidad y separación o divorcio, como ya he dicho antes, una vez efectuada la sentencia. Ya he comentado anteriormente que si es por mutua voluntad de las partes, pues se hace inmediatamente. No se demora mucho, 1 semana, 2 semanas. Y lo otro ya se demoraría entre 6 meses a 1 año. Así, una vez conseguida ese juicio de declaración, las inscripciones de nulidad, separación y divorcio, hasta que no tiene lugar la inscripción en el registro civil de la sentencia, decreto, copia de la escritura, copia de nulidad, separación o divorcio, no produce efectos plenos frente a terceros de buena fe. Claro, no se sabe si esta persona está separada o ambas están separadas, divorciadas, o no hay una buena fe, por decirlo así. No perjudican a terceros de buena fe, sino a partir de su respectiva inscripción en el registro civil, como indican los artículos siguientes del Código Civil Español, el artículo 89, 83 y 89. La sentencia o decreto de separación o de otorgamiento de la escritura pública de convenio regulador a la que se determine producen la suspensión de la vida en común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes de otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica. O sea que hay un englobe total, tanto de bienes en común, respecto a la patria potestad, que sería otro tema a tratar, de los menores, de la familia. Por lo tanto, tiene que tener efectos plenos, lo mismo que en la compraventa, por decirlo así, de un bien raíz o un bien inmueble, hasta incluso de un bien mueble, que entraríamos en la rama de lo mercantil. Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia, como había comentado antes, una sentencia declaratoria o decreto que así la declare, y debe la manifestación con los consentimientos de ambos cónyuges, otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82, y se remitirá testimonio de la sentencia o decreto o copia de la escritura pública al registro civil para su inscripción, sin que hasta que ésta tenga lugar y se produzca en plenos efectos frente a terceros de buena fe. Concretamente, el registro civil actúa de la misma forma que un registro mercantil o que un registro de la propiedad inmobiliaria. Es para saber si esta persona está separada, si hay separación de bienes, la guardia y custodia de los menores, una vez obtenida la sentencia declaratoria del divorcio o separación. La firmeza de la separación matrimonial, atendiendo al artículo 82 del Código Civil, manifiesta: los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo, transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, mediante la formulación de un convenio regulador ante el letrado de la Administración de Justicia o escritura pública ante el notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, determinarán las medidas que haya de regular a los efectos derivados de la separación en los términos establecidos en el artículo 90 de los funcionarios diplomáticos. Estamos hablando ya en alguien que se haya casado en el extranjero. Ya menciona a los funcionarios o diplomáticos o consulares en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación. Es un tema bastante arduo en el tema de los matrimonios en el extranjero. Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por letrado en ejercicio. Sería, ya una vez terminada la sentencia, la inscripción de tipo personal. No hace falta un abogado, y denominamos letrado. Prestando consentimiento ante un letrado, sí, de la Administración de Justicia o notario. Ya es un funcionario, no un abogado independiente, como un abogado en ejercicio que lleva pleitos, juicios. En este caso ya estamos hablando de la Administración.
puesto que el letrado o el abogado de la Administración de Justicia, aunque el notario no es de carrera, pero no es funcionario del Estado, y siguiendo la materia respecto a las medidas que le afecten por carecer de ingresos propios o convivir en el domicilio familiar. Todo esto tiene que estar apuntado por el letrado de la Administración o notario. No será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior cuando existan hijos en situación a la que se refiere este artículo. Por lo tanto, se establece como regla general la imposibilidad de cancelar un asiento matrimonial a través de meros expedientes registrales, ya que las cuestiones de fondo relativas a la eficacia de los matrimonios son enteramente jurisdiccionales y corresponden exclusivamente a la jurisdicción ordinaria y deben ser objeto de sentencia judicial, sentencia declaratoria. El título acreditativo de la nulidad, separación o divorcio no debe ser otro que lo correspondiente a la sentencia judicial firme, como menciona el artículo 90 de la Ley 20/11 del 21 de julio del 2011 del Registro Civil, que manifiesta: los asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales y su rectificación se efectuará en virtud de una resolución judicial firme. Lo que siempre vamos citando, o se va citando, que tiene que ser una sentencia declaratoria, tanto los casos de nulidad como separación o divorcio. Asimismo, el letrado o el abogado, como quieran denominarle, de la Administración de Justicia o del tribunal que hubiera dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio, debe remitir en el mismo día y el siguiente hábil por medios electrónicos testimonio de la misma en la Oficina General del Registro Civil, que ha de practicar de forma inmediata la correspondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separación o divorcio pueden ser objeto de anotación hasta que adquieran firmeza. ¿Qué quiere decir esto? Anotación. Sí, en el momento que las personas decidan separarse, también puede separarse o divorcio o nulidad, pueden hacer un registro, una anotación en el registro civil, pero tendrán firmeza cuando haya una sentencia judicial declaratoria. En la inscripción de la sentencia de nulidad ha de expresarse la cancelación del matrimonio, como señala el decreto 14 de noviembre de 1958, por lo que se aprueba el reglamento de registro civil en su artículo 236, párrafo segundo. En la inscripción de la sentencia de nulidad se expresará la cancelación del matrimonio. La resolución de la autoridad judicial competente española constituye directamente el título para la inscripción solicitada. O sea, hace falta una autorización judicial. La misma obligación que el letrado de la Administración de Justicia tiene el notario autorizante de la escritura pública de formalización de un convenio regulador de separación o divorcio. Por tanto, las resoluciones y las escrituras públicas de modificación de las inicialmente adoptadas y convenidas también deben ser inscritas en el registro civil cuando la separación hubiera tenido lugar sin intervención judicial y de forma prevista en el artículo 82 del Código Civil. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio, mediante la formulación de un convenio regulador ante el notario letrado, como había mencionado anteriormente, o por los medios consulares. Por lo tanto, tiene que ser por escritura pública. Sí que cabe mencionar que habla aquí el artículo 82, los cónyuges podrán acordar su separación por mutuo acuerdo transcurrido 3 meses desde la celebración del matrimonio. Pero no es el caso de las personas de un español o un ciudadano de la Unión Europea, porque aquí hay doble, como si dijéramos, doble nacionalidad,
ciudadano de la Unión Europea, o español, o portugués, con una persona extracomunitaria. Entonces tienen que pasar 2 años, si no sería un matrimonio blanco o un matrimonio de conveniencia, como se dice. Por lo tanto, no tendría validez el artículo 82 del Código Civil respecto a este tipo de matrimonios. Las resoluciones dictadas por la autoridad extranjera competente. La inscripción de las sentencias extranjeras sobre nulidad, separación y divorcio requieren su reconocimiento en España conforme a lo dispuesto al procedimiento judicial de exequatur de la Ley 29/2015 del 30 de julio de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, en el artículo 265, párrafo segundo, que menciona o señala las sentencias extranjeras sobre nulidad, separación o divorcio requieren su reconocimiento en España conforme a lo dispuesto en las leyes procesales. Por tanto, la competencia para conocer de las solicitudes de exequatur corresponde a los juzgados de primera instancia del domicilio de la parte frente a la que solicita el reconocimiento y la ejecución de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. En este caso está hablando de un español que vive aquí casado con una persona extranjera, que puede ser comunitaria o extracomunitaria. Más difícil sería el tema extracomunitario que comunitario. Imaginemos un español casado con una francesa, entonces el jus soli lo tienen aquí, lo que es la vivienda familiar. Entonces aquí sería la autoridad competente. Respecto al artículo 52 de la Ley 29 de 2015, del 30 de junio de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, señala la competencia para conocer las solicitudes de exequatur corresponde al juzgado de primera instancia al domicilio de la parte frente a la que solicita reconocimiento o ejecución de la persona a quien se refieren los efectos, como había dicho anteriormente, de la resolución extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial se determinará por el lugar de la ejecución o el lugar de la resolución que deba producir los efectos, siendo competentes, en el último caso, el juzgado de primera instancia en el cual se interpondrá la demanda exequatur. La competencia de los juzgados de lo mercantil para conocer las solicitudes de exequatur de resoluciones judiciales extranjeras que versen en materia sobre estos criterios. Estamos hablando de bienes que puedan tener entre una persona extracomunitaria o comunitaria y una persona de nacionalidad española. Si la parte contra la que se insta el exequatur estuviera sometida al proceso concursal o a la resolución extranjera tuviese por objeto alguna de las materias competentes del juez del concurso, la competencia para conocer la solicitud del exequatur corresponderá al juez del concurso y se sustanciará en los trámites de incidente concursal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que imaginemos que haya una persona, uno de los contrayentes sea español y que el otro sea extranjero, pero que hay un concurso porque tiene un patrimonio muy grande, una empresa, y realmente pues hay un concurso, no puede pagar, y entonces primero se tiene que actuar sobre el concurso del español o incluso del francés o la persona extracomunitaria. Y luego, una vez pagado a los deudores del concurso, pues entonces ya seguirá el procedimiento del exequatur. El órgano jurisdiccional español controlará de oficio la competencia objetiva para conocer estos procesos. Asimismo, la introducción del ordenamiento jurídico de la separación matrimonial y el divorcio con actos jurídicos de la administración voluntaria, es jurisdicción voluntaria, me va a disculpar, y que se pueden otorgar ante notario letrado, como había comentado anteriormente, de la Administración de Justicia, supone que los documentos públicos extranjeros no judiciales de divorcio o separación no tengan que obtener previamente el exequatur judicial, pudiendo eso solicitarse ante el encargado del registro mediante un reconocimiento incidental sin que sea necesario recurrir a ninguno de los procedimientos específicos como menciona el artículo 12.
de la Ley 29/2015 del 30 de julio de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes surtirán efecto en España y accederán a los registros españoles previa superación de su reconocimiento conforme a la legislación vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez la legislación extranjera surta efectos en España, pues se introducirá, estará de acuerdo con la legislación vigente. El órgano judicial español o el encargado del registro público competente lo será también para otorgar de modo incidental y el reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras. No será necesario recurrir a ningún procedimiento específico previo. El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción acordados por las autoridades extranjeras solo se denegarán en estos casos. Si el acto hubiera sido acordado por la autoridad extranjera manifiestamente incompetente, si considerara que la autoridad extranjera es competente y su supuesto presenta vínculos fundados con el Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto, se considera en todo caso que las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando en el supuesto afecte a una materia cuya competencia corresponde exclusiva y orgánicamente a los órganos judiciales y a las autoridades españolas. Si el acto hubiera sido acordado como manifiesta infracción de derechos de defensa de cualquiera de los implicados, si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español, si el reconocimiento del acto público implicara la violación de un derecho fundamental o libertad pública del ordenamiento jurídico, del mismo modo documentos públicos extranjeros, extrajudiciales, pueden ser inscritos en los registros públicos españoles si cumplen los requisitos, como se había comentado anteriormente, establecidos en la legislación española aplicable y siempre la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en materia que se trate y surtan los mismos efectos en el país de origen, como manifiesta el artículo 60 de la Ley 29/2015 del 30 de julio de Cooperación Jurídica Internacional, puesto que señala que los documentos extranjeros extrajudiciales podrán ser inscritos en documento público español si cumple los requisitos establecidos en la legislación española pertinentes, y también respecto a los países de origen, que sean recíprocamente. En cuanto a las inscripciones marginales de la previa inscripción principal del matrimonio, existe en un registro civil español el título documental es la resolución dictada por autoridad extranjera competente que haya adquirido firmeza, siempre firmeza, y documento que tenga control de veracidad y legalidad conforme a la ley española y que sea también observado por el registro civil realmente o por el encargado en su extensión marginal solicitada. Así que se trata de un matrimonio que afecta a un nacional español, a las inscripciones marginales y sentencias extranjeras sobre nulidad, separación o divorcio. Y así el Código Civil, en su artículo 107, menciona la nulidad del matrimonio y sus efectos se determinan conforme a la ley aplicable en su celebración. La separación o divorcio se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas del derecho internacional privado, y la separación del divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas respecto al derecho extracomunitario. La extinción de las parejas de hecho. Bueno, pues las parejas de hecho también adquieren una serie de derechos, pero no es matrimonio concretamente. Y las causas de extinción pues, es la muerte o declaración de fallecimiento, matrimonio de las parejas entre sí
o de uno de los miembros, mutuo acuerdo, voluntad unilateral de uno o de los miembros, se notificará al otro miembro o bien lo hará el registro. Cese de la convivencia por el periodo de 1 año, muy diferente al matrimonio, como ya os he comentado anteriormente. A partir de 3 meses se pueden divorciar o separar, excepto los matrimonios concretamente de extranjería, que serían 2 años, que serían, si no serían matrimonios blancos o matrimonios de conveniencia. Por cese efectivo de la convivencia por tiempo superior a 1 año, como habíamos comentado anteriormente, diferencia entre el matrimonio. Aquí no hay ningún procedimiento judicial, sino simplemente cese, y allí sí que hay un procedimiento declaratorio. Ante un procedimiento declaratorio, o bien si hay acuerdo mutuo, pues ya sería ante el letrado de la administración o realmente ante el notario. Supuestos acordados por las partes en escritura pública, eso es necesario. Anteriormente se había comentado, primero una sentencia declaratoria, sin mutuo acuerdo se puede hacer ante notario, por escritura pública, y ambos miembros vienen obligados, aunque sean por separado o dejar sin efecto el documento público que hayan suscrito, cancelar restricción en el registro de uniones de hecho. Ayer era registro civil, aquí es registro de uniones de hecho, y la disolución de la pareja implica la revocación de los poderes que cualquiera de los miembros hubiera otorgado en favor del otro. Estamos hablando ya de un tema mercantil como lo había abordado anteriormente. Pues bueno, pues muchas gracias. Ante todo, no quiero hacer más extensible mi ponencia y espero que haya sido fructífera. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.